Hola a todos, buenas noches. Estamos por iniciar nuestra sesión mensual. En esta ocasión, se sobreponía también con la sesión interinstitucional de residentes. Entonces se decidió que se invitará también a todos los residentes, van a estar participando con nosotros. Les recuerdo que la invitación, la sesión es una sesión grabada que nos hizo favor el doctor del cura, que estuvo en este Congreso Internacional Cervantino pasado con nosotros, ampliamente conocido por quienes estuvieron ahí en las sesiones. Les comento un poco sobre su currículum. Es un, Él es profesor en el Hospital de Donostia, en San Sebastián, donde es jefe de servicio de radiodiagnóstico en el Hospital Universitario y es expresidente de la Sociedad Española de Ultrasonido, expresidente de la Sociedad Española de Radiología y del Comité Científico de la CERVEI, que es la Sociedad en Educación. Es miembro del Comité Ejecutivo de la International Society of Radiology y también se desempeña como miembro en múltiples sociedades que incluyen la European Society of Radiology, la Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, la Sociedad Española de Radiología Musculoesquelética, la Sociedad Española de Seguridad, Gestión y Calidad. Formación en radiología, es el miembro del Comité de Formación en Radiología del CERAM, así como de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imágenes del Abdomen. Espero que sea de su agrado. Debido a la diferencia de horarios, la sesión, como les comentaba, va a ser grabada y en caso de que hubiera alguna duda o algún detalle que alguien quisiera comentar, podemos comentarlo al terminar y de todas maneras también el doctor nos va a dejar su correo por si alguien quisiera comunicarse directamente con él sobre alguna duda o algún otro detalle. Entonces, pues, sin más preámbulo, procedemos a escuchar la plática del doctor. Muchas gracias a todos por su participación y sean bienvenidos. Soy el doctor José Luis del Cura, jefe de servicio del Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Donostia, en San Sebastián, y estoy encantado de estar una vez más con todos ustedes, esta vez de forma no presencial, lamentablemente. La verdad es que prefiero hacerlo con la calidad de la proximidad humana, pero bueno, es otra alternativa para compartir con todos ustedes algunos aspectos del conocimiento de algunas áreas de la radiología y en concreto en este caso de un área de la radiología que a mí me gusta especialmente o del que tengo porque siento especial cariño, que es el uso de las técnicas de imagen para realizar procedimientos que cuando yo era un presidente normalmente se hacían de forma quirúrgica y que hemos conseguido con nuestro hacer y con los años cambiarlos por técnicas que realizamos los radiólogos en este caso y que son igual de efectivas, sino más, y que proporcionan una forma mucho más eficiente, sobre todo, de realizar estos procedimientos. Y voy a hablar en concreto de la técnica que probablemente sea la técnica más utilizada dentro de lo que es dentro de las técnicas de las técnicas de intervencionistas. Y es probablemente la técnica que utilizamos desde más tiempo, probablemente, que es la técnica de biopsia percutánea, de biopsia guiada por imagen. Habéis escuchado guiada por imagen, era una técnica que
utilizaba hace muchos años ya cuando yo era residente. Eran básicamente dos las técnicas intervencionistas las que utilizábamos nosotros los radiólogos, que eran la biopsia y el drenaje. Y voy a hablar de un aspecto de la biopsia quizá no muy conocido, que son las cosas, los aspectos más improbables, más desconocidos, más arriesgados también dentro de la biopsia con ecografía. Durante los próximos minutos voy a intentar identificar con todos ustedes cuáles son algunos de los objetivos menos habituales de las técnicas de biopsia, aquellas áreas que normalmente no realizamos, de las que no se realiza biopsia, muchas veces porque se tiene miedo a realizarlas y por desconocimiento. Hablaré también de formas de acceso no habituales, pero seguras. Intentaré desmitificar miedos atávicos a algunos aspectos de la biopsia, y básicamente mi objetivo final es que utilicen ustedes la ecografía de forma mucho más fácil y segura en territorios que hasta ahora se consideran, o seguramente por la mayor parte de ustedes, indicación de biopsia guiada por TAC en vez de por ecografía. Nosotros tenemos en estos momentos dos técnicas de guiado de la biopsia y en general de los procedimientos intervencionistas, que son la ecografía y la TC. La resonancia magnética es una técnica que se utiliza muy poco, y las técnicas guiadas por radioscopia han quedado limitadas a unas pocas nada más. La ecografía tiene unas notables ventajas sobre la TC en cuanto a las técnicas de guiado de procedimientos. Es que se puede realizar en tiempo real. Puedes utilizarlo casi en cualquier plano, no estás circunscrito al plano axial como en la TC. No radia, es portátil, lo puedes llevar a la cabecera del enfermo. Es muy rápida, es muy barata, y además en lesiones superficiales la verdad es que su precisión es extrema, mucho más que con cualquier otra técnica. La TC tiene la ventaja de que permite visualizar lesiones profundas, que permite acceder a estructuras aéreas o rodeadas de aire, o a estructuras óseas o rodeadas de hueso, y la posibilidad de utilizar la radioscopia para el guiado de las imágenes. En general, de todas maneras, mi recomendación es utilizar siempre la ecografía cuando la lesión sea accesible por esta técnica. Hablaré primero de la biopsia en algunas áreas y órganos en los cuales tradicionalmente se ha tenido miedo a biopsia. Quizá el más paradigmático de ellos es el bazo. El bazo tradicionalmente, cuando yo era residente, decía: el bazo no hay que tocarlo nunca, no hay que pincharlo, es peligrosísimo, normalmente sangra y al final hay que quitarlo si lo biopsias. La experiencia, yo siempre he sido muy heterodoxo en ese tipo de cosas, y mi experiencia es exactamente la contraria. La experiencia que el bazo es un órgano que es muy seguro biopsiar. De hecho, realizamos procedimientos con mucha frecuencia. Aquí tenemos, como estamos realizando una biopsia en una gran masa dentro del bazo para obtener un linfoma. De hecho, no fue necesario ni siquiera extirpar el bazo. Pueden decirme ustedes: no, bueno, esto ha sido casualidad y ha sido un caso muy arriesgado y pues bueno, el mismo paciente, pero un poquitín más tarde realizamos un nuevo pase en el bazo para tomar otra muestra precisamente de la misma masa, para obtener una cantidad de tejido suficiente, porque en los linfomas, en los síndromes linfoproliferativos, la necesidad de material es importante. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otro paciente con una masa, también una masa esplénica. Aquí tenemos otro más. Vemos que lo realizamos, es una técnica que realizamos con cierta frecuencia, pero incluso lo realizamos en pacientes con esplenomegalia, ya no dirigidos a una masa concreta. Para pacientes con esplenomegalia, que podría dar un poquitín más de miedo, porque lógicamente un bazo grande, lógicamente parece que es más friable. La verdad es que es la técnica perfecta para diferenciar entre un linfoma, que es el caso que nos tocaba en este caso, y una hiperplasia de otro origen. Incluso podemos hacerlo. Aquí tenemos otro caso similar, en el cual veíamos una imagen heterogénea dentro del bazo, que la verdad es que en este caso tuvimos que utilizar ecografía con contraste para identificarla perfectamente, porque no nos quedaba muy claro si era una lesión o no, y al final fijémonos cómo cruzamos prácticamente a todo el bazo. Aquí vemos en el vídeo, para llegar ahí está la aguja, entramos con facilidad para llegar a la zona más distal del bazo, donde obtenemos una muestra de tejido que nos permite también identificar la lesión, que en este caso fue un hemangioma esplénico. Este es otro de los miedos que se tiene. Siempre se dice: no hay que pinchar nada que parezca que pueda ser un hemangioma por el riesgo de sangrado. La verdad es que los hemangiomas no tienen más riesgo de sangrado que otras lesiones que podemos encontrar. Lo mismo pasa con el hígado. La verdad es que muchas veces, a veces cuando pinchamos en lo que parece ser un hepatocarcinoma, al final resulta ser un hemangioma, y la verdad es que las posibilidades, el riesgo de sangrado en el hemangioma y en el hepatocarcinoma es muy similar. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente con varias lesiones ecogénicas que no sabíamos muy bien lo que eran, y lo que hicimos fue lo mismo que hacemos siempre. Vemos que tenemos un montón de casos diferentes. Entramos en la lesión y obtenemos rápidamente una muestra del mismo, y casualmente en este caso también fue un angioma de células litorales esplénicos, y el paciente no tuvo ningún problema. Esto lo hemos publicado hace muchos años, desde los primeros, creo que aquí había unos 150 casos aproximadamente en una publicación realizada ya en el 2006, en el cual prácticamente no teníamos tampoco complicaciones. Desde entonces hemos realizado varios centenares
de biopsias esplénicas sin ningún problema. Otro área que tradicionalmente se ha considerado que no es área para realizar, para biopsiar usando ecografía es el pulmón. El pulmón, básicamente porque está lleno de aire y, lógicamente, pues la ecografía no permite ver lo que está más allá del aire. Sin embargo, hay lesiones, como por ejemplo esta que tenemos aquí, en la cual si hacemos una ecografía vemos que contacta con la superficie del tórax y realmente en ese caso si se ve, todo lo que se ve se puede pinchar. En este caso entramos con una aguja y obtuvimos una muestra de la zona más proximal que coincidió ser un carcinoma de pulmón en este caso. A veces uno de los problemas que tenemos es que a veces la lesión es pequeña y la lesión se mueve con la respiración, como en este caso que vemos acá, pero si nos adaptamos un poquitín a la respiración y esperamos el momento oportuno y hacemos que el paciente controle la respiración hasta el momento en que la aguja se sitúe justo a la altura de la lesión, como en este caso, podemos obtener una muestra también. Realmente únicamente se requiere esperar. Este es un caso todavía más problemático, más complicado todavía, pero en el cual se ve precisamente la utilidad que tiene la ecografía en algunos aspectos por encima incluso del TC. Este es un paciente que tenía un síndrome multinodular. Vemos aquí múltiples nódulos. Cuando le hicimos el TAC vimos que tenía múltiples nódulos, todos ellos muy pequeños, y la verdad es que nos planteamos dudas de cómo diagnosticarlo, porque evidentemente una biopsia con TC esto es prácticamente imposible, no se le puede dar un nódulo como este. Pues se podría ir a biopsias quirúrgicas o biopsias por congelación. Sin embargo, yo vi que uno de los nódulos que estaba por aquí, pues bueno, estaba cerquita de la superficie. Le hice una ecografía y comprobé que efectivamente el nódulo se podía ver en la ecografía, se podía ver. Y todo lo que se ve se puede pinchar. El problema del nódulo es que se movía mucho, yo recuerdo, y básicamente lo que hice fue colocar una aguja justo en el punto por el que pasaba y adaptarme a la respiración del paciente. Y en cuanto el nódulo pasó por ahí, era un nódulo de 5 milímetros, obtener una muestra de tejido. El resultado fue ser de una metástasis de un carcinoma folicular de tiroides que en aquel momento no se detectaba o no era visible o no podíamos identificar. También podemos utilizar la biopsia con control ecográfico en aquellos sitios que son complicados, como por ejemplo algunas áreas del retroperitoneo. Aquí tenemos un caso típico. Tenemos un paciente con una masa que está rodeando más o menos la zona de la aorta en el retroperitoneo. Biopsia, esto es complicado de hacer, se puede hacer, pero bueno, tiene cierto riesgo. Necesitamos un control estricto precisamente para no entrar dentro de lógicamente, es obvio que pinchar una aorta no suele ser una buena idea en general, pero tenemos que la masa está justo pegada a la aorta y necesitamos obtener un diagnóstico para saber cómo tratar. En este caso decidimos realizar el procedimiento mediante ecografía, porque la ecografía nos permite un control estricto y muy bueno de la posición de la aguja, como tenemos en este caso. Aquí tenemos la posición de la aguja, la colocamos en el sitio y disparamos. Vamos a disparar enseguida, ahí está. Fijaros qué precisión nos permite la aguja, la ecografía, que nos permite saber exactamente dónde estamos en cada caso y dirigir la biopsia exactamente al sitio más preciso. Es muy importante, de todas maneras, que estemos seguros de que controlamos la imagen, todo el procedimiento, que sabemos dónde está la punta de la aguja y la dirección de la aguja en todo momento, y que vemos muy bien la lesión y que la accesibilidad es segura. Hay que tener un énfasis específico en la seguridad del procedimiento. Otro órgano que nos ha dado tradicionalmente miedo a pinchar ha sido el testículo. Es decir, como se ha dicho tradicionalmente que no había que pincharlo básicamente por el riesgo de diseminación. Hay que decir que la diseminación es un aspecto de la biopsia que ha sido magnificado a lo largo de los años. La última revisión que se hizo recientemente, porque hace un par de años se calculaba que el riesgo de diseminación como consecuencia de una biopsia ecográfica era aproximadamente de 0,0001%. Es verdad que con la PAF era un poquitín mayor, es decir, 10 veces más, 0,01, nada más. Es decir, el riesgo es muy bajo, quizá con la única excepción, los únicos órganos, los únicos tejidos en los cuales más o menos la diseminación es un poco más peligrosa es en el hepatocarcinoma en pacientes cirróticos. Pero básicamente en el testículo pasamos lo mismo. Tenemos un paciente relativamente joven que evidentemente tiene 2 testículos, pero tiene un nódulo en el testículo. ¿Qué hacemos con este? Normalmente el riesgo a la posibilidad de que sea carcinoma existe, pero es muy baja. Entonces, en este caso, podemos pincharlo. Sin más, aquí tenemos una muestra como realizamos la biopsia del nódulo. Y fue realmente una hiperplasia de células de Leydig, es decir, no hubo que realizar una resección al paciente. Otro caso un poquitín más complejo. En este caso, tenemos una zona de alteración de la cogenicidad y calcificaciones puntiformes en el polo inferior del testículo en un paciente de 33 años, evidentemente. ¿Cuál es la solución? ¿Quitarle el testículo? Bueno, se puede, pero realmente
como quien dice, a nadie le hace mucha gracia. En este caso lo que hicimos fue lo mismo, realizar un procedimiento, una biopsia en el mismo nódulo, y el resultado de la biopsia que vemos aquí fue de benignidad, fue una zona de tejido fibrótico. Y realmente una de las ventajas que tiene la biopsia sobre el testículo es que no es dolorosa en absoluto. El testículo no duele nada, 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 nada prácticamente porque no tiene terminaciones sensibles. Otras áreas en las cuales a veces tenemos problemas y necesitamos llegar a diagnósticos es, por ejemplo, las lesiones situadas más allá del área del endoscopio en el tubo digestivo. Por ejemplo, las situadas en el intestino delgado en general o en algunas áreas del colon. Es el caso de esta lesión, que es un paciente que tiene un engrosamiento marcado de una de intestino delgado. ¿Qué podemos hacer? Lógicamente no llegamos a ningún sitio, pero podemos abrirle la tripa y sacar un cacho. Pero bueno, en este caso lo que hicimos fue hacerle una ecografía, vimos que la lesión se veía perfectamente, incluso la luz, y podíamos realizar una biopsia llegando a un sitio, o sea, accediendo de tal manera que la luz no fuese afectada, con lo cual minimizábamos el riesgo de una perforación. Y esto es lo que hicimos. Realmente obtuvimos una muestra de tejido, el resultado fue de linfoma, lógicamente. Este paciente no necesitó cirugía, no necesitó nada, y se le realizó un tratamiento estándar. Este es otro caso en el cual había una lesión con una zona de engrosamiento en el ángulo hepático de colon que vemos aquí. El endoscopio no llegaba a la lesión, lógicamente siempre existía la posibilidad de hacer una cirugía para el diagnóstico, pero bueno, existían algunas posibilidades diagnósticas que no requerían cirugía, por lo cual siempre es más útil vamos a ver un poquitín qué es lo que es. Con la ecografía vimos que la lesión era visible, vemos que esta imagen es exactamente esta misma, lo vemos aquí, pero orientada de forma distinta y se veía perfectamente, por lo tanto podíamos entrar, como vemos en este caso, con la ecografía, con una aguja y obtener una muestra de tejido sin alcanzar la luz. En este caso fue un carcinoma coloide de colon que requirió luego posteriormente una cirugía, pero bueno, no es lo mismo operar a un paciente cuando sabes cuál es la naturaleza de la lesión que te vas a encontrar que tener que realizar una biopsia por congelación durante la cirugía. Otra de las áreas que nos da miedo son las lesiones situadas en profundidad. Normalmente en ecografía, con ecografía siempre las lesiones que están profundas nos da cierta preocupación biopsiar precisamente por esta falta de control que tenemos, o sea, esta menor visualización que tenemos en las estructuras profundas. Sin embargo, a veces se puede conseguir que estas lesiones profundas se sitúen más próximas a nosotros que lo que pensamos. Aquí tenemos un paciente con 2 adenopatías que no sabíamos qué era, que tenían una captación no muy marcada, pero sí obvia en el PET-CT, en la cual, claro, lógicamente, a la hora de plantear el manejo necesitábamos saber qué es lo que era esto, si es posible, si de cirugía. ¿Se puede realizar la biopsia con TAC? Por supuesto, podemos entrar por aquí y entrar hasta aquí dentro, pues una biopsia compleja, pero se puede hacer. Lógicamente estamos rodeados de estructuras complicadas, no deberíamos darle ni el riñón ni a la aorta. ¿Existen formas más fáciles de hacerlas? Pues bueno, si nosotros apretamos a este paciente, le realizamos una observación ecográfica, apretando un poquitín en el abdomen y vemos que las lesiones se sitúan muy cerquita, aproximadamente a unos 2 o 3 centímetros de la cara anterior del paciente, apretando un poquitín. Fijaros que aparentemente aquí están mucho más lejos. Y es lo que hicimos. Al final lo que hicimos, estas 2 lesiones, apretando un poquitín, avanzamos con la aguja y obtuvimos una muestra de tejido que nos dio que efectivamente era un paciente con una metástasis de un carcinoma de páncreas previamente ya conocido. Otra de las cosas que se nos plantea es si podemos atravesar estructuras cuando realizamos biopsias. Evidentemente, cuando realizamos biopsias con TAC, las atravesamos y las atravesamos con mucha frecuencia, sobre todo cuando realizamos accesos anteriores. ¿Qué podemos decir de la ecografía? ¿Veis? Esto es un paciente que tenía que tenía una adenopatía en el hilio hepático, que no sabíamos lo que era y lógicamente necesitábamos saberlo. En este caso tenemos la porta justo por debajo. Si nos realizamos un acceso anterior recto, se podría hacer, teníamos el problema de que si nos equivocamos un poco en el acceso, en la toma de muestras, podríamos pinchar la porta y pinchar la porta nos podría dar muchas complicaciones. Otra opción sería entrar por aquí, pero aquí teníamos el duodeno en el medio. Bueno, no es ningún problema atravesar el duodeno. De hecho, en esta imagen aquí hay una aguja que está atravesando toda esta zona y la punta está justo en la pared posterior del duodeno. Vamos a verlo en el vídeo. Vamos a pararlo ahí. Aquí ves la puntita, esta es la puntita de la aguja que está atravesando esta. Y estamos a punto de obtener una muestra de tejido ven cómo se intuye la aguja y ahora toma la muestra y ahí está la muestra que toma y fuera. Es decir, y con esto conseguimos el diagnóstico, en este caso era una lesión benigna.
También podemos atravesar otro tipo de estructuras, como por ejemplo aquí, para llegar a la suprarrenal derecha, podemos atravesar el hígado para obtener una muestra de tejido, como en este caso. El hígado lo utilizamos como ventana y funciona bastante bien. En general, a mí no me gusta nada atravesar vesícula por el riesgo de bilioperitonea, aunque, bueno, podríamos planteárnoslo. El bazo tampoco me gusta atravesar, porque aunque se puede pinchar sin ningún problema, lógicamente a veces el atravesarlo es un poco arriesgado, porque el bazo es un órgano que, sobre todo el ilio, está muy vascularizado. El páncreas tampoco, porque uno no controla dónde está situado el ducto pancreático, y el riñón, porque es de todos los órganos del abdomen, es el que más sangra con mucha diferencia. Pero no tengo ningún problema en atravesar el estómago, atravesar el intestino, la vejiga incluso, el espacio pleural, bueno, pero aunque en general en todas las lesiones siempre hay que elegir el trayecto más corto para llegar a la lesión. Aquí tenemos otro ejemplo. Es un paciente que tenía una lesión vertebral justo en el sacro, en el espacio intervertebral. La verdad es que pensábamos que se trataba de una lesión infecciosa, que realmente es lo que fue posteriormente, pero claro, no teníamos el germen ni nada por el estilo. Y me plantearon a ver cómo realizamos la punción, pensando que bueno, que vamos a pincharlo pues atravesando el hueso, que se podía atravesar perfectamente sin ningún problema. Bueno, pues se podía hacer, es un poquitín largo, pero claro, yo miraba la distancia que hay en la capa anterior y digo yo, bueno, vamos a ver si se ve con la ecografía, que igual sí. Y efectivamente realizamos una ecografía y la lesión era perfectamente visible por la ecografía. Y si apretábamos un poco, vemos que se situaba muy cerquita de nosotros, con lo cual realizamos una biopsia, como en este caso, y el resultado nos permitió obtener la muestra de tejido suficiente para saber cuál es el germen que estaba afectando. Otra de las secciones de las que quería hablar son de los caminos extraños, de los caminos inhabituales para llegar a las lesiones y que probablemente ninguno de ustedes ha pensado hasta ahora. Uno de ellos lo tenemos aquí. Por ejemplo, esto es una lesión que está situada en la zona profunda de la pelvis. Esta zona siempre plantea problemas. Es verdad que con el TAC se puede llegar a ella por la escotadura obturadora. Sin embargo, claro, aquí hay un nervio, aquí hay un vaso. Esto es una estructura relativamente compleja que, bueno, se puede hacer. Pero hay una forma mucho más fácil de llegar y mucho menos molesta para el paciente, que es esta que tenemos aquí, a través del perine, utilizando como el acceso de la grasa pararrectal, de la grasa isquiorrectal, que normalmente no es doloroso y que permite acceder a ello. Pero claro, lógicamente esto no lo podemos hacer con el escáner, esto tenemos que hacerlo con la ecografía. ¿Cómo lo hacemos con la ecografía? Poniendo sencillamente el transductor a la altura del ano, justo en el periné, más o menos a la altura del ano, y mirando hacia arriba, haciendo un corte coronal. Y normalmente lo que podemos ver, como en este caso, el nódulo que veíamos aquí hace un momentito, y podemos utilizar la misma técnica para pincharlo. En este caso la entrada la estamos haciendo, el nódulo está situado aquí al fondo, aquí, y estamos entrando por aquí, justo por aquí. Ahí se intuye la aguja, bien, la aguja se ve más o menos por aquí, se acerca, se va acercando progresivamente. Fijaros que estamos atravesando una zona de grasa, no hay más que grasa aquí, estamos ya en el suelo del periné y aquí vamos a pinchar y ahí obtenemos la muestra, ya está. Ves que es rápido y además el paciente no le molesta prácticamente nada. En este caso era una metástasis de un carcinoma vesical. Aquí tenemos otro paciente con un acceso similar, en un paciente con un GIST, se veía muy fácil, la verdad es que estaba ahí mismo. Lógicamente en este caso el acceso a transperineal es súper rápido y muy sencillo de realizar. Otro acceso más difícil de pensar en ello es este que vamos a ver aquí. Esto es un paciente que tenía una lesión situada por detrás del útero, una mujer. La vemos aquí perfectamente. La verdad es que la lesión era muy complicada de acceder, tanto mediante TAC como ecografía. Era bastante alta. Y bueno, cuando realizamos la ecografía vimos que, bueno, se veía la lesión, pero al realizar la ecografía con la vejiga llena, vimos que la lesión se veía mucho mejor. Se veía ahí al fondo. Claro, tenemos la vejiga por delante. ¿Por dónde podemos entrar aquí? Bueno, si tenemos la vejiga por delante, una opción es atravesar la vejiga. Y eso es lo que hicimos. Entramos en la vejiga, a través de la vejiga, que la vejiga nos sirve fabulosamente como ventana. Llegamos hasta ahí y con mucha facilidad y con un control estricto de la imagen, ahí lo tenemos, tomamos la muestra. En este caso fue una endometriosis, con lo cual evidentemente nos evitamos cirugías complejas para llegar al diagnóstico. Aquí tenemos otro ejemplo, que no es un caso aislado, era una lesión. Esta es relativamente compleja. Para biopsiar era problemática. Tenemos asas, tenemos un montón de estructuras por todas partes, incluso con TAC. No es fácil de biopsiar porque estaba situada justo aquí. Era esto pequeñito que tenemos aquí. Vemos que captaba muy intensamente, era muy sospechosa. Y lo que hicimos fue realizar el mismo procedimiento, pero en este caso por una biopsia, como vemos aquí. Luego tenemos las lesiones que no se ven.
Bueno, en principio, teóricamente, lo que no se ve no se puede pinchar en el envase, pero bueno, siempre hay formas de ver las cosas. Aquí tenemos un paciente, este es un ejemplo, un paciente que tenemos una lesión que había sido vista en TC. Hombre, la lesión era pequeñita para videoobservar con TAC, era complicado, pero la veíamos. Le hicimos una ecografía y no sabíamos, ¿era esto? ¿No era esto? Bueno, tenemos una opción que es la utilización del contraste ecográfico. Utilizando contraste ecográfico, la lesión era perfectamente visible en esta localización, con lo cual realizamos el procedimiento guiándonos con ecografía con contraste. Mientras el contraste está actuando, entramos y se ve la aguja que está situada en el sitio y biopsiamos. Como veis, necesitamos ver en las dos ventanas. ¿Por qué las dos ventanas? Porque en una ventana la visión la visión de la aguja es buena, es relativamente buena, pero en la otra, aquí lo tenemos, pero en la otra ventana casi no se ve, pero sí se ve la lesión, por lo cual necesitamos al final casi hacer una visión doble de la lesión. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso otro nódulo que no se veía de ninguna manera, como en la ecografía normal, pero que se veía en la ecografía con contraste. Ya he comentado la importancia de la doble ventana para realizar el procedimiento. Fijaros que cuando tenemos la muestra, la aguja se ve en una ventana, pero en la otra no. Otro ejemplo, aquí tenemos un paciente que teníamos una lesión que no veíamos claramente, que parecía que podía ser la lesión que queríamos biopsiar, pero no lo teníamos nada claro. Entonces le hicimos una ecografía con contraste y efectivamente en este caso la lesión era una lesión que lavaba rápidamente, con lo cual evidentemente era la lesión y en ese caso ya pudimos ir a por ella, esta vez sin necesidad de ecografía con contraste, yendo con ecografía normal, porque ya sabíamos que efectivamente esto que veíamos era una lesión. Y luego, finalmente, hay una serie de trucos y maniobras que se pueden utilizar cuando realizamos estos procedimientos y que nos permiten acceder a lesiones que de otra manera sería problemático. El más importante de ello es la hidrodisección. Y la hidrodisección la podemos ver en este caso, que es un paciente que tenía un antecedente de carcinoma de tiroides, le habían hecho una tiroidectomía y vemos aparecer un nódulo justo aquí. Lógicamente, en este caso hay que pinchar este nódulo para saber si se trata de una metástasis o no. Le veíamos y, claro, lógicamente aquí estaba protegido por vasos por todas partes. No había manera de entrar a ellos sin atravesar los vasos, algo no muy conveniente. ¿Cómo hacemos para llegar ahí? Pues muy sencillo, hacemos un camino nuevo. Nos metemos con una agujita justo por uno de los lados, aquí está, y vamos inyectando líquido, suelo fisiológico en este caso, para separar las estructuras problemáticas y crear una ventana, un agujero nuevo, un sendero, digamos, para alcanzar luego posteriormente la aguja. Y luego, una vez que realizamos esto, ya podemos obtener a través de ese sendero, digamos, podemos obtener la muestra de tejido, en este caso fue metástasis de un carcinoma. Aquí tenemos otro caso, otro paciente con una masa situada en profundidad, con los vasos por delante, en los cuales, lógicamente, no podíamos acceder, y lo que hicimos fue, en este caso, lo mismo. Nos colocamos entre la carótida y la yugular, hicimos un pequeño espacio entre medios, y una vez que hicimos el espacio, nos metimos por este espacio, no muy pequeñito, pero sí nos permitió, como vemos aquí, obtener una muestra de tejido, como vemos en este caso, perfectamente, sin problemas. Es verdad que el espacio nos quedó, no era demasiado, pero lógicamente eso nos lo permitió hacer precisamente la hidrodisección. También podemos utilizar técnicas de basculación, es decir, pinchar, sobre todo en adenopatías, pinchar uno de sus extremos para levantarlo haciendo palanca y alinearlo con la dirección de la aguja para conseguir que la mayor cantidad de tejido sea accesible. Este es un caso de un paciente que tenía adenopatía en el cuello, y en este caso vamos a ver cómo utilizamos una técnica en la cual pinchamos uno de los bordes, lo levantamos haciendo palanca, alineamos al levantarlo el nódulo, la adenopatía, con la aguja. Entonces obtenemos una muestra consiguiendo una muestra lo más amplia posible. Y esto lo vamos a utilizar también en otro sitio que que les llama la atención. Probablemente cuando enseñé el caso en el cual pinchaba la adenopatía del hilio hepático, probablemente muchos de ustedes pensarían, bueno, esto es un caso único, excepcional, y esto lo enseña porque no lo ha vuelto a hacer en la vida. Pues mira, pues aquí tenemos otro caso exactamente igual que el anterior, en el cual teníamos otra adenopatía en el hilio hepático con el mismo problema, que era la porta por detrás, como vemos aquí. Y en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Pues lógicamente teníamos el duodeno por aquí, pero teníamos el mismo camino que la otra vez. Y esto es lo que hicimos. Aquí está el vídeo en el cual podemos ver cómo ya tenemos la aguja aquí metida, y vamos a hacer algo más todavía. Vamos a pinchar uno de los bordes de la adenopatía, aquí en el borde inferior, vamos a hacer palanca para levantarlo y alinearlo con la aguja y obtener una muestra de tejido. Es decir, vamos a hacer dos cositas a la vez. Entrar a través del asa intestinal y luego posteriormente, aquí vemos cómo lo hemos levantado ya,
ya lo hemos levantado y luego posteriormente, mediante la técnica de basculación, obtener una muestra de tejido a lo largo de toda la adenopatía. Y la verdad es que nos quedó muy bien. Además, el diagnóstico fue reactivo, con lo cual no tuvimos que hacer ningún tipo de lesión más. Entonces, para recordar, recuerden que en general, siempre que podamos, debemos utilizar la ecografía como técnica de guiado de la biopsia percutánea, que es la técnica más eficiente, más rápida y más segura. Recordar que cuando una lesión está profunda no tenemos que conformarnos con eso. A veces la presión con el transductor permite acercar el objetivo y hacer que se separen las potenciales zonas peligrosas y acceder a ellas. Que podemos atravesar asas intestinales o la vejiga para realizar una biopsia con mucha seguridad. Que la biopsia esplénica no es especialmente arriesgada. De hecho, yo le tengo más miedo al riñón que al brazo. Y que hay técnicas como la hidrodisección y la basculación que se pueden utilizar para mejorar la seguridad y los resultados. Ya sé que ustedes probablemente no tengan acceso de momento al contraste ecográfico, pero el contraste ecográfico permite ampliar bastante nuestras capacidades de biopsia, realizando biopsias en lesiones que no son visibles como hacen convencionalmente. Y en general, mi recomendación para todo en la radiología, en la medicina en general, utilicen todos estos tipos de técnicas con la mente abierta. No se conformen con lo que les han enseñado. Probablemente la medicina que estudien cuando son residentes va a ser muy diferente a la medicina de cuando se retiren. Por lo tanto, mi recomendación, por cierto, ahí tienen mi correo electrónico, este es el hospital en el que yo trabajo, como ven está el mar al fondo, es una ciudad muy, muy bonita, y aquí tienen el correo por si quieren contestarle. Y como les iba comentando, mi recomendación es, en general, que en todas las cosas de la vida, de la medicina en general, procuren aportar algo a la misma, que no se conformen con lo que les hemos enseñado los maestros, yo incluso, sino que hagan algo más, que pongan en duda todos los conocimientos que han recibido, todo lo que les hemos enseñado con criterio y con sensatez, porque probablemente aportar a la medicina, hacer algo, mejorarla, supone hacer cosas diferentes a los que hicieron nuestros maestros. Si al final de su vida hacen exactamente lo mismo que les han enseñado durante su residencia, probablemente han perdido miserablemente el tiempo como médicos, porque probablemente la medicina tiene que mejorar continuamente con todos nosotros. Y ha sido un placer compartir con todos ustedes estos conocimientos. Espero que les hayan gustado y les hayan sido útiles. Un saludo cordial desde este lado del mar. Bueno, como saben, esta sesión es la que, pues, digamos, cierra con este ciclo del año de nuestras sesiones mensuales del Colegio de Radiología del Estado de Guanajuato. Eh, Les agradezco su participación, el hecho de haberse tomado por ahí el tiempo. Para los residentes, espero que haya sido de utilidad. Estamos buscando maneras para que el colegio tenga una herramienta, digamos, para que ustedes también participen un poco más de todas estas ventajas que puede ofrecer el Colegio de Radiología. Les agradecemos mucho a todos. Esperamos que pasen unas felices fiestas ya prácticamente. Y feliz año nuevo. Les agradezco mucho y pues un abrazo para todos. Muchas gracias.